estar educándose en una universidad de prestigio, como es la Universidad Privada del Norte, y a mí me tocó estar del lado de ustedes, escuchando muchas ponencias, y sin embargo, uno nunca termina de aprender. Estamos aquí solamente para facilitar un tanto de conocimiento y de poder transmitir un tanto de la experiencia que uno tiene y que va forjando con el día a día. Yo siempre les digo a mis estudiantes, y quizás con algunos de ustedes nos veamos más adelante en los cursos de redes o redes inalámbricas, mejor que uno siempre va a haber, siempre. Detrás de nosotros hay un montón de profesionales que quieren la misma oportunidad que nosotros ahora tenemos. Sin embargo, ya dependerá de cada uno de nosotros el valor agregado que le demos a nuestra carrera, a nuestro crecimiento profesional, y en el día a día, cómo es que nos diferenciamos justamente de los demás. En esta oportunidad vamos a poder compartir y voy a poder informar, comunicarles acerca de un reto que tenemos todos los profesionales inmiscuidos en lo que es la tecnología, la informática, las TIC en general. Y es justamente un hermoso reto el proteger lo invisible. Fíjense, nosotros tenemos desde ya un reto, y es el hecho que cuando todos ustedes salgan al campo laboral, se van a topar con profesionales de diferentes carreras. ¿Cómo le explicas a alguien que es dueño de una empresa que tiene 60 años, 70 años, qué es cloud computing? ¿Qué le dices? ¿Cómo le explicas qué es? ¿Cómo le explicas a alguien que es un servidor DNS? ¿Cómo le explicas a alguien que es ethical hacking? Eso ya es un reto. Uno puede saberlo y puede despacharse con los términos tecnológicos y técnicos, pero en mi caso, a mí me tocó explicarle qué era un data center y un servidor con todo lo que ello implica al dueño de una empresa que era de comunidad y que por su desarrollo académico y cultural solamente había podido alcanzar tercer grado de secundaria y era de las zonas aledañas a Yanacocha. ¿Cómo le explicas a él qué es un data center? Tú puedes ser un alumno excepcional, tú puedes dominar la tecnología al revés y al derecho. Tú puedes llegar al laboratorio de cómputo y con 2 dedos dominar todo lo que tú sabes y para lo cual te estás preparando. Pero ¿cómo transmites tu conocimiento? Ahí empieza el reto. Y es que nosotros, a diferencia de otras carreras profesionales, como la ingeniería civil, por ejemplo, es difícil mostrar cómo creas algo que no es tangible para con nuestros sentidos, como la construcción de un software, por ejemplo. ¿Cómo le muestras el avance de lo que tú vas haciendo a tu empleador, a tu cliente? ¿Cómo le vas mostrando? En cambio, el ingeniero civil es mucho más fácil, porque quien pone el dinero para construir algo, se va y lo ve. Ve que están tejiendo acero, ven que están poniendo concreto, ven que están levantando columnas, que están enterrando zapatas, pero nosotros tenemos un gran reto. Y es justamente no solamente dar a entender aquello que no es tangible de manera física, sino que cómo es que nosotros lo vamos a proteger. ¿Sí? Vamos a pasar, por favor. Una pregunta con premio. Bueno, ya que Marlon me hizo una introducción, el ingeniero Marlon, muy auspiciosa, yo la escucho y me acuerdo de mis inicios, ¿no? De mis inicios como estudiante. Esta pregunta se la hago siempre a todos mis estudiantes. ¿Cuál es el activo más importante de una organización? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el activo más importante de una organización? Quien me responde se lleva un premio por ahí. La información que manejan. La información, ¿cuál es tu nombre? Rubén Ronald. Rubén, mucho gusto. La información, nos dice Rubén, por favor, regálale una bolsita a Rubén de las que hemos traído. Muchas gracias, Rubén, por tu participación. Vamos a darle un aplauso, por favor, a Rubén.
Dame una bolsita, por favor. Levanta la mano para que te pueda ver, por favor, Ale. Ale es una compañera de ustedes que hace prácticas en mi área y estudia ingeniería industrial. Bien. Rubén nos decía la información. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Cuál es el activo más importante de una organización? Todos estamos de acuerdo con Rubén. Rubén, hombre, preséntate a las elecciones. Mira cuántos seguidores tienes. Creo que el capital humano, o sea, las personas que conforman esta organización también tendrían un papel muy importante en el desarrollo de la... Ok, ¿cómo te llamas? Brian. Brian, mucho gusto. Brian nos dice que es el capital humano, o sea, las personas, nosotros. Dale, regálale por favor una bolsita a Brian. Es Brian nomás, no vayan a pensar que es el Brian. Brian a secas nada más, por favor, ¿sí? Bien, miren muchachos, las opciones que nos daba tanto Rubén como Brian, en realidad no están lejos de la realidad ambas. Siguiente, por favor. Justamente el talento humano es el responsable de impulsar la innovación, porque si no hay personas, ¿quién impulsa la innovación? Nadie, ¿no es cierto? Sin embargo, va a depender mucho de cómo el talento humano toma decisiones. Y para poder tomar decisiones es necesario, es muy necesario, saber interpretar, procesar y gestionar la información. De lo contrario, ¿qué decisiones vamos a poder tomar? Por más de que tengamos 10.000 personas detrás de un proyecto, si la información no es debidamente procesada, difícilmente vamos a poder tomar decisiones acertadas. Miren muchachos, ustedes están en toda la edad del enamoramiento, ¿sí o no? La mayoría, si no son todos. Y cuando no te va bien en el amor, ¿qué dices? Es el pancracio que me tocó, ¿cierto? No es el pancracio que te tocó, tú lo escogiste. Igual con los muchachos, es la tóxica que me tocó. Es la tóxica que te tocó, la sacaste en rifa, en algún sorteo. No, no es cierto. Tú la escogiste. ¿Y por qué la escogiste? Porque procesaste información. Desde su aspecto físico, psicológico, emocional y etcétera, etcétera. Procesaste información y te fijaste justamente en aquel muchacho o muchacha que después se haya desarrollado como tóxico o tóxica es otra cosa. Pero en realidad, en resumidas cuentas, a lo que quiero llegar con esta analogía, muchachos, es que para poder tomar decisiones inteligentes y lo más sabias posibles, es necesario poder procesar la información. En la era digital que ahora vivimos, ¿sí?, la información gana relevancia, la última palabra es clave, estratégica. La estrategia va a marcar el rumbo siempre de una decisión personal o de una decisión organizacional. Siempre, siempre, siempre. Cada uno de ustedes, seguramente de aquí a no mucho, va a empezar a buscar trabajo en entidades del Estado, en entidades privadas, o simplemente van a emprender su propia idea de negocio. Y para eso es necesario que ustedes puedan manejar información, y así como lo dice la visión de la carrera, la misión y visión de la carrera, con una mirada global, con una mirada holística, y ahorita van a entender por qué. Siguiente, por favor. Miren, en la era industrial, el valor estaba en las máquinas. En la revolución industrial, el valor estaba en las máquinas. No sé si se ve bien hasta el fondo. Aquí tenemos a un grupo de personas, ¿sí?, que por allá por los años 1500 hasta los 1800 empezaba a trabajar, pero el valor estuvo en las máquinas. Las máquinas potenciaron el rendimiento de las personas en las fábricas, y ustedes saben, por cultura general, y si no, pues aquí estamos para repasar y aprender, que esto se inició en Inglaterra, ¿no es cierto?, en Londres. Siguiente, por favor. En la era del conocimiento,
Lo más importante eran las personas. Lo que nos decía Brian, el talento humano en la era del conocimiento. Y es que saben, muchachos, en los años 90 particularmente y a inicios de los 2000, si uno ya estudiaba una carrera universitaria y se titulaba, era lo máximo. Ya podías andar por la calle pavoneándote de que eres ingeniero. Y si te colegiabas, uy no, ya en andas te cargaban, ¿no es cierto? Ya eres el colegiado. Reunión en la casa porque te colegiaste, porque era lo máximo. Ustedes me van a dar la respuesta. ¿Ustedes creen que eso es suficiente? Hoy en día. No, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes saliendo de la universidad, y si no, pues replantéenselo. Pero muchos de ustedes saliendo de la universidad o van a querer seguir diplomados, o van a querer seguir especializaciones, van a querer estudiar una maestría. Porque ya no es suficiente, porque la competitividad aumenta cada día más. Y aquí permítanme hacer un momento de reflexión, chiquito más. ¿Qué les garantiza a ustedes, muchachos, que saliendo de aquí de la universidad, al día siguiente van a estar ganando dinero en un trabajo? Sea propio por su emprendimiento o porque alguien los contrató. ¿Quién tiene la garantía de eso? Ni aun si de repente alguno aquí tiene el privilegio y cuenta con la suerte de que sus familiares o papás tengan alguna empresa muy próspera y demás, y le digan, oye hijito, ¿sabes qué? Tú sales de la universidad y mañana vas a ser gerente. Ni siquiera esa persona podría asegurarlo, porque se necesitan otras competencias y habilidades. Pero el punto al que quiero llegar es, reflexionemos, muchachos, qué cosa les dé el valor agregado para que el que está a tu lado, cuando salgan de la universidad, no te gane un puesto de trabajo. Acá todos somos patas, ¿no? Todos somos pinkies. La universidad, mi pata, bacán, fin de ciclo. ¿Cierto? Pero una vez que sales y los dos se encuentran en un concurso para un puesto de trabajo, a ver si van a estar. Va a ser tu competencia. En Cajamarca tenemos 2 universidades. ¿Qué los diferencia a ustedes de los que salen allá de la avenida Atahualpa? ¿Qué los diferencia? Entonces, este tipo de charlas, más allá de la tecnología y del alcance técnico que alguien les pueda brindar, tienen que servir también, pienso yo humildemente, como para hacerlos reflexionar. ¿Qué le van a agregar ustedes a su formación profesional para ser mejores cada día? Siguiente, por favor. Y hoy en día, en la era digital, lo que nos decía Rubén, está pues la información. Cómo la procesamos, cómo la gestionamos, cómo la cuidamos. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con la información? Entonces es necesario poder conocer algunos lineamientos generales al menos. Entonces, tenemos que cuidar la información y aparece una palabrita clave que es la seguridad. ¿Qué es la seguridad? ¿Sí? Se refiere a la protección de todo lo que debería ser información, data y sistemas. ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Justin, por favor, regálale una bolsita. Vamos a darle un aplauso a Justin por su participación, por favor. Muchas gracias. Esa bolsita que les acabo de dar es de mi otra casa, UPN es mi casa, que me ha acogido muy bien para poder compartir conocimiento y enriquecerme también. Y mi otra casa es EICA. Allí vengo trabajando ya alrededor de 12 a 13 años y me inicié como ustedes, digitando. Simplemente el nombre de mi puesto de trabajo era, para mí en ese tiempo, era lo máximo porque era encargado del sistema. ¡Wow! Decía yo. ¿Y en qué consistía mi trabajo? En digitalizar facturas. Pero yo era el encargado del sistema.
¿cierto? Digitalizaba facturas y hacía guías de remisión. ¿Por qué? Porque Seica tiene la particularidad, es una empresa constructora que este año cumple 30 años en el mercado. Tiene la particularidad de que el área de TI, el área de sistemas, está dentro del área de logística en su organización, en su organización jerárquica, ¿ya? Y poco a poco me fueron otorgando más confianza, más responsabilidades, y así llegué a ser jefe de logística. Y algún escéptico por ahí se preguntará, ¿qué hace un jefe de logística hablándome de sistemas? Mejor que vengan los de empresarial, los de industrial, los de administración, mejor que vengan ellos. Y es que justamente viendo la oportunidad, dije, ¿dónde hay ingeniería industrial? En la UPN. Y me formé como ingeniero industrial aquí, porque la ingeniería de sistemas la hice en la avenida Atahualpa, pues, muchachos. La hice allá. ¿Sí? Y luego tuve la oportunidad de hacer mi maestría aquí, o sea que yo más o menos soy un híbrido. Ingeniería de sistemas en la Nacional, ingeniería industrial aquí. Cualquiera diría, oye, tu maestría la vas a hacer en ingeniería industrial, en ingeniería de sistemas o algo. No, la hice en administración de empresas. O sea que más o menos ahí soy como un híbrido, ¿sí? Y eso me ha permitido justamente tener una mirada holística de lo que les voy a compartir a continuación. Entonces, nos decía aquí su compañero que justamente la seguridad era, en términos ya informáticos, siguiente por favor, el cuidar la información, el protegerla, ¿sí? Y eso nace de uno mismo. Y ahí algunos me dirán, ahí es donde cobra relevancia, que el activo más importante son las personas, y otros me dirán, no. Pero si no tienes que cuidar, entonces el activo más importante es la información. Al finalizar la ponencia nos vamos a poner de acuerdo en tratar de conceptualizar eso, ¿sí? Por acá he visto también que en la Semana de la Ingeniería va a participar mi buen amigo Max Cabanillas, y si nosotros le decimos, oye, ¿sabes qué, Maxito? El activo más importante de una organización es la información, nos va a tildar de hereje, porque él es especialista, es un crack en temas de psicología organizacional, ¿no es cierto? Pero si traemos a alguien que trabaja en seguridad de la información, que es auditor en sistemas de información, y así, etcétera, etcétera, nos va a decir lo contrario. Y al final nosotros aquí vamos a tratar de armar una conceptualización para entender un poco este tema. Siguiente, por favor. Entonces, si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué entienden por seguridad, yo les voy a asegurar que cada uno de ustedes me va a decir un concepto diferente, porque cada cabeza es un mundo, ¿sí o no? Cada uno me va a decir su concepto así, diferente, seguramente queriéndome decir lo mismo pero diferente al fin y al cabo. Y es ahí donde nace la necesidad de estandarizar algunas cosas, de estandarizar ciertos protocolos, documentos y etcétera, etcétera. Por eso se crea la necesidad, o nace la necesidad, perdón, de poder estandarizar algunas cosas, como por ejemplo, que se necesita un estándar internacional que verifique o que unifique algunos principios y acciones a tomar. Es muy necesario, porque la información en Perú, créanme que de acuerdo al contexto sociocultural, es totalmente diferente a la que puede haber en la India o en la China. Si ustedes se van a Canadá, he tenido muchos amigos, ya llegan como 20 personas que conozco muy de cerca que van a Canadá, y algunos de ellos se olvidan el teléfono en el restaurante. Regresan a los 3 días y el teléfono está en el restaurante. ¿Qué pasaría si tú te vas aquí al frente nomás, los amigos de Cusi, lo dejas ahí tu iPhone? A ver, regresa pues a los 10 minutos y está ahí el iPhone. El contexto, muchachos, determina el comportamiento, y la información no está exenta de eso, porque detrás existimos personas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la seguridad de la información? La seguridad de la información no solo es un antivirus, no solo es un firewall, un cortafuegos, no solo es eso. Si nosotros pensamos como profesionales de la ingeniería de sistemas,
que colocando mi antivirus ya estoy protegido, créanme que no es así. ¿Por qué? Porque la seguridad parte en realidad de las personas. Yo siempre digo, y no sé si los colegas de aquí me dan la razón o no, para que exista un ataque a una organización, ya sea en su base de datos, en la red, en lo que fuera, siempre tiene que haber una persona involucrada. Siempre. Yo le llamo un topo. Siempre tiene que haber un topo adentro. Es muy complicado que alguien, sin acceso a la información, sin tener un inventario de puertos, sin tener el contexto de la organización, pueda atacar a un sistema. Hace pocas semanas ustedes vieron que a la Dirección de Inteligencia de la Policía le sacaron información, ¿cierto o no? ¿Vieron en noticias? Se la pelaron, ¿no es cierto? Cuando yo les preguntaba a mis estudiantes, les decía, ¿qué es eso? Me decían, es un hackeo. Yo les decía, humildemente, para mí eso no es un hackeo, porque en mi humilde concepto, para que haya un hackeo, tiene que haber un ataque desde afuera. ¿Qué había pasado ahí? Habían filtrado información, pero que había salido desde adentro. En realidad era un robo de la información, que la habían filtrado y la habían sacado, obviamente, a personas que no deberían tener acceso a esa información. Entonces, como necesitamos tener una mirada holística y global, como nos lo dice nuestra carrera, necesitamos de un sistema integrado que justamente nos garantice la protección de los datos. Siguiente, por favor. Y es que hay tres pilares de la seguridad de la información: la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Con esto yo no voy a descubrir nada, porque esto yo le he sacado de algo que ahorita te voy a mostrar. Obviamente que esto de acá no solamente es para grandes bases de datos. Vamos a atomizar y traerlo a nuestra realidad. ¿Su celular es público o privado? Privado, ¿sí o no? Porque si alguien lo ve, ¿qué encontraría, verdad? Por eso es confidencial, pues. Sus datos tienen que estar disponibles. ¿Qué pasa si tú tienes, dijo el paisano, el último iPhone, el último iPhone, y justo cuando quieres llamar a alguien, rara vez ocurre, pero se te cuelga? O simplemente buscas en tus contactos y no está la información de la persona que tú quieres llamar. No está disponible la información. Entonces ese es otro pilar de la seguridad de la información. Y por último, la integridad. Yo siempre pongo este ejemplo de las verdades a medias. Las señoritas, sobre todo los jóvenes, les suelen reclamar: ¿dónde estuviste el sábado en la noche? ¿Con quién estuviste el fin de semana saliendo de clases si yo te dejé en tu casa? Algunos todavía van un pasito más, ¿no? Si yo llamé a tu mamá y me dijo que estabas durmiendo. Durmiendo, nada, estaba por esas discotecas de mala muerte, del hoyo rubio para abajo, por ahí estaba. No, por ahí jamás. ¿Y qué le dicen? No, efectivamente no estaba en mi casa, pero estaba con Pedro, con Juanito, estaba con ellos. ¿Es verdad? Por supuesto que es verdad, pero el dato no está íntegro, pues, porque también estaban la Stephanie, la Kimberly, ¿cierto? Entonces la información tiene que estar íntegra, el dato tiene que estar completo. Y justamente estos tres pilares son los que sustentan la seguridad de la información. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y ahí es donde nace la necesidad de estandarizar y nace la familia de las ISO. ¿Alguna vez han escuchado eso de la ISO? ¿Qué es la ISO? La ISO es la Organización Internacional de la Estandarización. Cuando yo descubrí las normas ISO me encantaron. Tanto es así que me formé justamente como auditor en esta rama. Y para mí, a mi humilde manera de ver, esto no lo van a encontrar en ningún libro, para mí la ISO 9001 es la mamá de todas.
¿Por qué? La ISO 9001 es la ISO del sistema de gestión de calidad. ¿Alguna vez ustedes han escuchado alguna propaganda que decían, por ejemplo, no es un cherry, agua andina con la normativa, o en Botriza tiene la ISO 9001, por ejemplo? Tal empresa, papuchos.com, tiene la norma ISO. ¿Qué es? ¿En qué consiste? No es nuestro tema en realidad, pero lo que busca garantizar este estándar internacional, esta norma, es cumplir con la calidad. Y al igual que en seguridad, si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué concepto tienen de calidad, me van a decir todos su idea que tienen. Y es más, cuando yo pregunto en las aulas, díganme el concepto de calidad, lo que nos suele pasar a los latinos, nos cuesta conceptualizar algo que en realidad sabemos qué es, pero no lo sabemos expresar. Es algo como cuando tú te declaras a la flaquita, no sé, me hace sentir un no sé qué, que no sé cómo, pero lo siento. Algo parecido. Y es que la calidad no es otra cosa, muchachos, que entregarle a un usuario final o a un cliente todo lo que te ha pedido, cumpliendo con las necesidades y expectativas que ha tenido este usuario o cliente final. Esta ISO 9001 tenía su versión 2008 y en la versión 2008 solamente te decía cumple con las necesidades del cliente, nada más. En la versión 2015, que es la versión actual, el próximo año sale la versión 2026 que ya está en borrador, ya nos dice, aparte de las necesidades, tienes que cumplir con las expectativas. Es otra cosa muy diferente, ¿sí o no? Una cosa es que a ti te den un príncipe azul, cumplieron con tu necesidad. Pero si tú quieres en azul oscuro, esa ya es tu expectativa. ¿Cierto? Entonces, más o menos por ahí va el tema. Y guarda relación con otras normas ISO. La norma ISO 9001 tiene 10 capítulos. De los 10 capítulos que tiene esa norma, solo son auditables desde el punto 4 al punto 10. El punto 1, 2 y 3 son términos, definiciones, objetivos, alcance. Y esta norma ISO 9001, desde su versión 2015, da, no sé si está bien el término ya, pero da a luz la 14001, que es la ISO de medio ambiente, la 45001, que es la de seguridad y salud en el trabajo, la 37001, que es la antisoborno, la 21001, que es la de calidad en instituciones educativas, y la 27001, que es la que nos convoca hoy, la ISO de seguridad en sistemas de información. ¿Sí? Es importante tener, como dice ahí, una visión integral para ustedes que son los ingenieros modernos, los ingenieros de esta era, de esta época, porque es necesario cubrir todos los aspectos que rodean y que convergen necesariamente con la información. Siguiente, por favor. Esta es la estructura. Les decía, tiene 10 capítulos la norma ISO 27001. ¿Sí? El alcance, referencias normativas, términos y definiciones. Estos puntos que están en azul, los he puesto así porque estos no se auditan. Se auditan desde el punto 4 al punto 10. Y si alguien se pregunta, ¿para qué me va a servir esto? Después te voy a decir la oportunidad de negocio si tú quieres ir por acá. ¿Ya? Esto de acá se estudia en varias sesiones. Y es más, hay maestrías dedicadas exclusivamente a esto. Tratarlo esto en 10 minutos es imposible, ¿sí o no? Pero más o menos te voy a dar un alcance general nomás. El contexto de la organización es importante y todos estos capítulos, como los ven aquí, están en la ISO 9001, 14001, 45 y en todas las demás ISOs que tienen arraigo en la de calidad. En el capítulo 4, en el contexto de la organización, me pide que yo conozca la organización.
me dice, tú tienes que conocer la organización. ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de tus partes interesadas? ¿Cuáles son las partes interesadas? Los trabajadores, los socios, los gerentes, tus clientes, tus proveedores, el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son tus partes interesadas y tú tienes que conocer cuáles son sus necesidades y expectativas y los tienes que mapear. Otra cosa que te dice en el capítulo 4, de entre otras obviamente, es que tú debes de contextualizar a tu organización y debes de mapear las oportunidades que tiene, las debilidades que tiene tu organización. ¿Te suena a algo? ¿Cómo lo puedes hacer? La mayoría que trabajamos con sistemas de gestión, ahí implementamos el FODA, porque eso te permite conocer fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. En el capítulo 5 de liderazgo nos dice, oye, tu gerencia, los dueños de la empresa, ¿están comprometidos con la chamba que tú estás haciendo o no? Entonces yo tengo que demostrar, y la empresa, la organización tiene que demostrar que justamente la cabeza directiva de esta organización está comprometida con el sistema de gestión, en este caso de la información. Y aquí en el capítulo 5 es donde la norma me dice, tú tienes que redactar una política. ¿Cuál va a ser tu política? En este caso, ¿cómo va a ser la política del manejo de la información? No vamos a poder sacar información así nomás, necesitamos permiso para utilizar los logos, los colores, y etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos definir nuestra política. El capítulo 6 es muy importante y lo voy a dejar para la siguiente diapositiva, que es la planificación, ¿ya? Luego viene el capítulo 7 de apoyo. Miren, muchachos, toda organización necesita de procesos de apoyo, todas. Vamos a suponer que ustedes son los líderes de Google, son los CEO de Google, y van a implementar su sistema de gestión de la información basado en la ISO 27001. ¿Necesitan de procesos de apoyo? Por supuesto que sí. Necesitan de recursos humanos, necesitan de logística, necesitan de transporte, necesitan de servicios generales, necesitan de todos esos procesos de apoyo. Y aquí se tienen que mapear absolutamente todos los procesos de apoyo. Tienen que estar debidamente identificados, debidamente mapeados. Me gustó la ingeniería industrial porque, así como ustedes, de la parte que me gustaba de la ingeniería de sistemas era poder diagramar y hacer justamente diagramas de flujo. Me gustaba mucho hasta el día de hoy. Y en la ingeniería industrial ya pasé de diagramar un flujo de un sistema a diagramar justamente procesos de toda la organización, ¿sí? Y es en realidad en esta parte de la norma ISO donde se tienen que plasmar todos esos diagramas, todos esos procesos de cada una de las áreas, o como algunos le llaman, de cada uno de los procesos internos que se mapeen dentro de la organización. El capítulo 8 de la norma me habla de la operación. ¿A qué se refiere ese capítulo? Mírenme, si mi organización está dedicada a la construcción, mi core business, ¿cuál va a ser? La construcción, obviamente, y mis procesos de operación van a estar orientados a la construcción. La UPN, ¿cuál es su proceso principal de la universidad? ¿Cuál creen que es? El proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí o no? El formar profesionales. Entonces ahí cambia, por eso es necesario conocer el contexto de la organización para poder luego mapear cada uno de los procedimientos de mi área operativa, que en realidad es el core business del negocio. Ahí está
la carnecita de la organización. ¿Sí? El punto 9 me pide que haga una evaluación del desempeño de mi sistema de gestión de la información. Y eso es lo que muchos amiguitos, a los cuales hoy se los tilda como tóxicos o tóxicas, hacen muy bien. ¿Por qué? Porque ese punto 9 me dice que yo debo hacer auditorías periódicas, continuas, constantes. ¿Con quién has estado? ¿Dónde has estado? Y como buen auditor le vas a decir, muéstrame evidencia, ¿cierto? Muéstrame evidencia, capturas de pantalla, documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Olvidaba también que dentro de estos puntos nos pide, antes de seguir avanzando, la norma nos pide que yo a mi información la tenga documentada. Y ese es otro reto. La organización puede ser muy buena haciendo lo que hace, muy buena y excelente, pero plasmar eso en un documento que sea legible, que sea entendible, es un reto. Y que sea codificado y que tenga trazabilidad, realmente representa un reto para implementar en la cultura organizacional de cualquier ente. Y por último, el punto 10 de la mejora. Fíjense, Andrea Coleman es una especialista en normas ISO. Y ella dice que si después de una auditoría no te encuentran oportunidades de mejora, la auditoría estuvo mal hecha. Siempre tienen que encontrarte a través de una auditoría oportunidades de mejora. Si es que no son hallazgos, porque en las auditorías, en las normas ISO, hay dos tipos de hallazgo. Una no conformidad menor, que significa el incumplimiento parcial de cualquiera de esos puntos, y que dentro de estos puntos hay más obviamente, y una no conformidad mayor, que es el incumplimiento total de cualquiera de estos puntos. Cuando tienes una no conformidad mayor, corres el riesgo de no certificarte. Cuando tienes no conformidades menores, te dan la oportunidad de subsanarlas. ¿Sí? Entonces, el punto 10 de la mejora consiste en que todas aquellas oportunidades de mejora o hallazgos que te encontraron, los tengas debidamente documentados y plantees acciones correctivas. De ahí vienen las famosas solicitudes de acción correctiva que se plantean siempre después de una auditoría de cualquier norma ISO. Y hay una técnica para encontrar el porqué de las cosas, y es el método de los 5 porqués, que lo utilizan también nuestros amigos psicólogos. Y siempre te preguntan, oye, ¿por qué falló tu sistema? Ah, es que estuvo mal la base de datos. ¿Y por qué estuvo mal la base de datos? Porque la conexión no estuvo bien mapeada. ¿Y por qué la conexión no estuvo bien mapeada? Y así, etcétera, etcétera, hasta encontrar la verdadera causa raíz. Siguiente, por favor. Todo sistema ISO, absolutamente todo, se basa en la mejora continua, en el ciclo PHVA que lo hizo nuestro amigo, o lo planteó nuestro amigo Deming. Por eso también se le conoce como ciclo de Deming. Y es que ese ciclo tiene 4 pasos: planificar, hacer, verificar y actuar. Cada uno en cada uno de estos pasos están los capítulos de la norma. En planificar, de contexto de la organización, liderazgo, planificación y apoyo. En el hacer, la operación. En el verificar, la evaluación del desempeño, las auditorías. Y en el capítulo 10, la mejora. Siempre voy a tener partes interesadas, ya les decía cuáles son. A diferencia de la ISO de calidad, la ISO de seguridad de la información nos habla de requisitos y expectativas en materia de la seguridad de la información. Y así es como más o menos en esto de acá se basa la ISO 27001. Siguiente, por favor. Les decía que el capítulo 6 lo íbamos a dejar para esto. ¿Por qué? Porque en la planificación a mí me pide que identifique absolutamente todos los riesgos que puedo tener.
todos, no solamente de seguridad de la información, sino de la organización como tal. Y para eso la norma nos da un anexo, que es el anexo A, y tiene 93 controles agrupados. De estos 93 controles están agrupados en 4 categorías. Controles organizativos, que son 37, control de personas, que son 8, controles físicos, que son 14, y los controles tecnológicos, que son 34. ¿Son limitativos? No, ustedes pueden identificar cualquier otro control y lo pueden implementar. Pero lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que, miren, acá hay una mirada holística del sistema integrado de seguridad de la información. No solamente es tecnología. De hecho, los mayores controles no son de tecnología, miren, son organizacionales. Luego tengo el control de personas, los controles físicos, o sea, los controles de acceso, por ejemplo, a un data center, y finalmente los controles tecnológicos. El control tecnológico son los últimos que se mapean, que se documentan, porque primero son los controles organizacionales, porque ustedes pueden tener los mejores controles tecnológicos posibles, pero si las personas no quieren y no están comprometidas, no pasa nada. ¿Sí? Siguiente, por favor. La norma 27001 tiene una familia. La ISO 27000, o sea, la 000, es la que me da a mí todos los términos y definiciones, absolutamente todos. Esta ISO ustedes la pueden descargar y es gratuita. En realidad todas las van a poder descargar, pero de aquí para abajo de manera ilegal. Pero esta de acá la pueden descargar de manera legal, es gratuita. Me da un diccionario, un alcance de términos y definiciones. La 27001 establece requisitos para implementar, mantener y gestionar un sistema integrado de seguridad de la información. La 27002 contiene el código de práctica y la guía de referencia para los controles que les mencioné anteriormente, que están en la ISO 27001. La 27005 ofrece directrices de gestión para el riesgo de la seguridad. Si aquí en la 27001 yo mapeo los riesgos, si yo voy un poquito más allá, puedo implementar la 27005 para gestionarlos de manera integral y completa y me pueda certificar incluso en esto. La 27007 proporciona orientación para auditar sistemas de gestión de seguridad. La ISO 9001, para poder auditarla, necesitamos estudiar la ISO 19001, pero para auditar la ISO 27001 necesitamos conocer la ISO 27007. Y la 27701 es una extensión de la 27001 y 27002, ¿no? Y me da requisitos adicionales para la gestión de los sistemas integrados de seguridad de la información. Entonces, invertir en seguridad, muchachos, no es un gasto, es asegurar la continuidad del negocio, ¿sí? Un ciberataque puede costar millones y a quien les habla le pasó. En el año 2019 tuve un ataque de un ransomware. No tuve información. La empresa se paralizó por completo una semana, porque este ataque lo hicieron a mi servidor central y ni siquiera el sistema operativo, el Windows Server levantaba, ni el Ubuntu que tenía en otro lado. No levantaba absolutamente nada, no había internet, no había nada, no había acceso a la información, todo se paralizó. Después de 3 meses, nosotros valorizamos cuánto nos costó. Y en esa semana que la operación estuvo parada, haciendo el tema de costo-oportunidad, la empresa dejó de percibir y de mover dinero alrededor de $1.300.000. Es fuerte, es fuerte. Y uno no le toma valor hasta que no le pasa, ¿sí? Eso me pasó, ¿sí? Consejo que no me pides, utilizaba el ISIP en su versión endpoint. Se lo pasó el ransomware como si fuera cualquier cosa. ¿Quién me ayudó de manera desinteresada y gratuita? Debo decirlo, Kaspersky.
Kaspersky en Latinoamérica tiene un laboratorio en Argentina, yo no lo conocía, y ellos me ayudaron desinteresadamente a desinfectar mi servidor. Luego, por agradecimiento, les compré el antivirus a ellos. Siguiente. Acá, oportunidades de negocio, y con esto vamos terminando. Las oportunidades profesionales y de negocio. Muchachos, si ustedes se meten a este mundo de las ISOs, un día de auditor interno, que decir un día no es un día en general, son máximo 6 horas. Les van a pagar 300 soles en un día de auditor interno. Si ustedes logran la certificación IRCA, que ya es para auditores líderes que tienen experiencia en esto, su día no va a bajar aproximadamente de los 800 soles. Entonces, esto es una oportunidad de negocio, no solo para auditar, sino también para implementar, porque ustedes pueden ser especialistas en la implementación de esta ISO. Las entidades bancarias, por ley, según la normativa de la SBS, tienen que pasar al menos una auditoría interna cada 6 meses en cada una de las sedes donde tienen sus negocios. Las cajas, los bancos que están bajo la cobertura de la SBS, sí o sí tienen que pasar auditorías en normas 27001. Otra cosa, el formarte como especialista en ISO te da la oportunidad de ser perito informático. Toda esta semana antes de la ponencia estuve buscando si es que en la base de datos del Colegio de Ingenieros, sobre todo en Cajamarca, hay peritos informáticos, porque peritos para obras hay un montón. Pero peritos informáticos, según el CIP, acá en Cajamarca no hay ninguno. El requisito es que debes de dar un examen. El CIP siempre convoca, el Colegio de Ingenieros siempre convoca a concursos de peritaje. Tienes que tener mínimo 10 años a partir de ser colegiado. Pero un perito informático para un proceso judicial, tranquilamente, solo para decir que esa foto que tomaron como evidencia en un juicio, por ejemplo, es válida o no es válida, tranquilamente te llevas 1000 soles por redactar un par de hojitas. Es una oportunidad también. No hay peritos informáticos legal y debidamente registrados y acreditados. No sé en el Perú cuántos hayan, la verdad. Siguiente, por favor. Entonces la seguridad nos involucra a todos. No es solo técnica, sino que también es humana. Todos generamos, compartimos información y debemos proteger la información. Y de ahí un consejo que no me pides. Cuida la información que sale de tu teléfono. Una vez que sale de tu teléfono, tú ya no tienes control de esa información. Fotos, videos. No, ingeniero, es que yo a mi flaco le envío así una fotito y le doy solo para que lo vea una vez. Y sí, una vez nomás. Pero de repente no sabes que tiene 2 celulares y le tomó foto con el otro teléfono. Entonces, el cuidado de la información nace de uno mismo, nace de nosotros. Entonces, cuidemos eso, por favor. Siguiente. La ética en este aspecto es muy importante, muchachos. Corrí el año 2016 y yo estaba estudiando ingeniería industrial aquí en la UPN en el programa de Working Adult. Yo estaba en los salones que están aquí. ¿Qué pabellón es ese? me parece. Era un sábado por la tarde. Me tocan la puerta del aula. Yo estaba en clase, no me acuerdo ya de qué curso. Y un ingeniero bien presentable, casaquita Columbia, zapatos Caterpillar, muy bien presentable, se acerca y me dice: tú eres Antonio Díaz, ¿no? Sí. ¿Tú te encargas del servidor y base de datos de Seika? Sí. Mira, me dijo, voy a ser directo, no te puedo dar mi nombre, pero si tú me das la base de datos de los presupuestos que tiene la empresa, yo te doy 50,000 soles. Fue acá en la UPN. ¿Quién se iba a dar cuenta que yo sacaba un copiar-pegar
nosotros utilizamos SQL Server de esos archivos? Nadie. Mis jefes son ingenieros civiles, del tema no manejan mucho, o sea que cualquier cosa les puedo haber dicho y ya. No le acepté. Pasaron 3 semanas y me ubicó aquí en el cafetín. Me dijo, te doy 70,000 más una camioneta de segundas. No, de primera. Es mi última oferta. ¿Quién se iba a dar cuenta? Nadie. Tú dices 70,000, un carrito. Puede ser, ¿no? Y vuelvo y repito, ¿quién se iba a dar cuenta? No se iba a dar cuenta nadie. Con esto, yo no les quiero decir, mira Antonio Díaz, qué santo, qué es, no tiene errores. No. Si ustedes le preguntan a mi esposa y a mi mamá, les van a listar los errores, pero en una lista enorme. Pero no hay mayor satisfacción, muchachos, que irse a dormir en paz. A la conciencia uno no le puede engañar, a tu flaco, a tu flaca, si quieres le puedes engañar. A tu conciencia no le vas a poder engañar, y la paz no se compra. Y este tema de la ética es muy importante, porque ustedes en algún momento, yo tengo muchachos de mis alumnos que a veces los invito y hacen prácticas conmigo, y a ellos les encargo hacer backups. Entonces, ¿qué pasaría si esos backups se filtran? Incluso hay información personal de los dueños de la empresa, de los gerentes que están ahí. Y por más que sea algo trivial, algo, no sé, una foto que no tiene nada que ver, pues debo de ser cuidadoso, y ahí está nuestra responsabilidad de poder formarnos con ética. Es muy importante en nosotros, muchachos. Siguiente. Finalmente, la pregunta que les hice al inicio, ¿no? ¿Cuál es el activo más importante? Para mí, es un equilibrio. Es un equilibrio perfecto. Personas más información. Ninguna de las dos pueden estar separadas. Ninguna de las dos. Tienen que convivir, tienen que coaccionar. Y es importante que nosotros las podamos gestionar. Entonces, la seguridad de la información es una responsabilidad que lo vamos a seguir teniendo de aquí en el futuro. Cuidar la información es confianza. Esa confianza que formas con tu enamoradito, con la enamoradita, que se construye día a día y que llevan meses y años algunos, y que se destruye en un segundo. Esa confianza es la que nosotros como profesionales tenemos que transmitir a quien nos va a contratar, a quien va a solicitar de nuestros servicios. Porque ¿te acuerdas del que te conté que me infectaron con un ransomware? Fue un descuido mío el brindarle una clave administrador a quien en ese tiempo me ayudaba. Qué casualidad que me pidió vacaciones, y estando de vacaciones entro al log del servidor y veo que con ese usuario habían ingresado a las 2 de la mañana, y ahí empezó el ataque. Por eso les decía, siempre tiene que haber un topo adentro. Es que mira al que está a tu costado y dile, no sé si confiar en ti, lo dudo. Entonces, muchachos, la confianza es el valor más alto en cualquier rama de la ingeniería. La confianza, sus valores. Nuestro conocimiento suma, nuestras habilidades también, pero nuestras habilidades blandas como la actitud y la confianza nos potencian, o nos llevan a lo más alto o nos hunden. ¿Sí? Con eso creo que hemos terminado. Sí, les agradezco mucho su atención y no sé si hay alguna duda o consulta que podamos absorber. Bueno, si no es así, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Marlene, gracias al equipo directivo, gracias a todos. Que tengan y que sean cada día mejores. Muchas gracias.